El mundo está lleno de significados, pero al referirnos al mundo no solo hablo de mi visión del mundo, también hablo de la visión de los demás. Por ejemplo, la esvástica como símbolo para aquellos que conocen la historia del Holocausto está asociado al genocidio más grande de la humanidad. Sin embargo, en el mundo budista significa el bien por venir. Lo mismo ocurre en nuestro lenguaje cotidiano, donde continuamente usamos metáforas para expresar nuestros pensamientos y emociones. Pero debemos recordar que muchas de nuestras experiencias tienen influencia de los factores socioculturales y cognitivos que permiten su interpretación. Entonces, para entender de mejor forma la relación entre lenguaje figurado y cultura, es necesario tener en cuenta las siguientes definiciones. El lenguaje figurado es no literal, requiere de una interpretación de la intención comunicativa. Los oyentes no se enfrentan a palabras u oraciones aisladas, sino a conjuntos de dos o más oraciones interrelacionadas. Por lo tanto, la comprensión de los discursos es una actividad constructiva que exige que los oyentes o lectores realicen procesos inferenciales en un contexto concreto. Las funciones del lenguaje figurado son: facilita expresar ideas de manera rápida, exigiendo al oyente o lector hacer una inferencia. Permite a los hablantes o escritores transmitir significados de manera gráfica y concisa que resultan difíciles de transmitir usando lenguaje literalmente. Son expresiones lingüísticas en las que una determinada entidad, el denominado sujeto, tópico o tenor de la metáfora, se presenta o se califica mediante la referencia a otra entidad de categoría distinta, el vehículo o predicado de la metáfora. Por ejemplo, en la metáfora "mi abogado es un tiburón", el sujeto o tenor es abogado y el vehículo o predicado es tiburón. Como observamos en este ejemplo, la palabra tiburón cumple la función de intención, el cual varía de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si tomamos la palabra tiburón de manera literal, significaría que es un pez marino. Si tomamos la misma palabra en otros contextos, podríamos decir que es un abogado experto o un político corrupto. Las metáforas se usan en el lenguaje coloquial como también en el lenguaje poético. El antropólogo George Lakoff, en su libro Sobre mujeres, fuego y otras cosas peligrosas, en 1987, afirma que las metáforas son maneras de categorizar el mundo y poder darle sentido. En la lengua dirbal, que se habla en algunos lugares de Australia, existe la palabra balang, que categoriza el concepto de cosas peligrosas, cuyos ejemplares de la extensión son mujeres, río caudaloso, fuego, entre otros. Esta categoría es coherente con esta cultura, por lo tanto, el contexto cultural es importante para la clasificación de las cosas. Se puede decir: la mujer es un río, mi suegra es fuego. Una metáfora muy famosa también es la del historiador sanmarquino Pablo Macera, el cual indica que el Perú es un burdel. Esto hace referencia a la desorganización, ineptitud, incompetencia y corrupción que campean la vida del país. Las diferencias interpretativas entre contextos culturales se encuentran mediadas por factores contextuales históricos culturales, de tal forma que modifican su concepción que tienen en diferentes situaciones. Adicionalmente, el amplio bagaje de conocimientos de la persona conlleva a un mayor posicionamiento en diferentes campos interpretativos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta de investigación: ¿qué papel juega la cultura en el desarrollo de los significados metafóricos? La pragmática del lenguaje y el lenguaje de la pragmática. La pragmática del lenguaje hace referencia a que la naturaleza del lenguaje es como un instrumento
a través del cual los seres humanos construyen o estipulan un mundo social que pueden compartir. Según John Austin, los seres humanos conseguimos hacer las cosas con palabras en el mundo social, es decir, el lenguaje tiene usos sociales. El lenguaje de la pragmática hace referencia al tipo de discurso y cómputo que la gente utiliza cuando se siguen los fines pragmáticos del lenguaje para operar en el mundo social, es decir, hacer juicios sociales en la interacción social. Según Rice, hay dos tipos de significado: significado eterno y significado coyuntural. Jerome Bruner, por su parte, habla de operar con intenciones en el contexto. Él nos propone imaginar la siguiente escena. Una mujer y su amigo entran a una sala de baile. Otra mujer se dirige hacia ellos y comienza a coquetear de forma descarada con el amigo. La otra mujer dice por lo bajo: esa mujer es una perra. Este caso muestra que hay un significado literal y un significado metafórico en la palabra perra dependiente del contexto. Esa mujer es una perra. La mujer coquetea se incluye en la clase de las perras en celo. Modelo de inclusión de clases. Glucksberg y Kaiser en 1990 defienden la hipótesis de que las metáforas están basadas en los procesos de categorización. Las metáforas se deben entender como predicados o aserciones de inclusión en clases mediante el que los hablantes afirman una relación taxonómica entre el tenor o tópico y el vehículo similar al que se establece. Por ejemplo, en la metáfora, el asesino en serie es un carnicero. Vamos a observar el modelo de inclusión de clases donde el tenor es asesino y el vehículo es carnicero. Por su parte, esta tiene su categorización conceptual metafórica, donde carnicero va a tener diferentes significados de acuerdo al contexto, como por ejemplo, puede ser un vendedor de carne, un asesino en serie o un futbolista artero. La evolución filogenética del lenguaje literal y el lenguaje figurado requieren de sistemas de memoria que permitan las operaciones cognitivas de comparación e inferencia. La capacidad para juzgar semejanzas está estreñida por los procesos perceptivos cuya tarea es integrar las propiedades múltiples de los objetos. Esta es la base del razonamiento analógico y el lenguaje figurado. Orden filogenético de la aparición de los sistemas de memoria. Número 1. Memoria procedimental. El primer mecanismo en aparecer evolutivamente es el condicionamiento clásico pavloviano, base de las memorias procedimentales y emocionales. 2. Memorias sensoriales. Existen en cada modalidad sensorial y son sistemas de alerta para la supervivencia. 3. Memorias semánticas. Conocimientos del mundo, memorias a largo plazo de campos semánticos. 4. Memorias operativas, llamadas también memorias de trabajo, y se identifican con los estados conscientes. Se desarrollan con el lenguaje autodirigido y son la base de las habilidades de categorización conceptual e inferencia. Y número 5, memorias episódicas, que son recuerdos biográficos y la base de la personalidad. Como observamos aquí, los sistemas de memorias procedimentales y sensoriales son productos de la evolución biológica. En cambio, los sistemas de memoria semántica, operativa y episódica son de origen social y cultural. Por lo tanto, son funciones psicológicas superiores exclusivamente humanas. La interacción social en las actividades laborales y el uso de instrumentos, entre ellos el lenguaje oral, generaron las memorias exclusivamente humanas. La mente evoluciona con sistemas de instrumentos y artefactos. Utilizando la teoría de la actividad histórico-cultural, consideramos a la actividad como la interacción del sujeto y el objeto, a través de artefactos de mediación. Luego de definir la estructura de la actividad compuesta por acciones, operaciones mentales y contexto en el que se encuentran inmersos. Esto lo podemos notar en las relaciones sociales que surgen en la comunidad, materializadas por las reglas, la división del trabajo, las interacciones de una comunidad, transformándose la actividad mediada y sistemas de actividad. El sujeto es el individuo o subgrupo cuya agencia se toma como el punto de vista del análisis. El objeto es el espacio de problema o parte del mundo material al que está dirigida la actividad en función de alcanzar el resultado requerido y que demanda ser transformado. Las herramientas son artefactos mediadores, pueden ser técnicos o psicológicos.
La comunidad es el colectivo de individuos y grupos cuya actividad está orientada hacia el objeto compartido. La división del trabajo, por su parte, es la división horizontal de actividades y división vertical de poder y responsabilidad. ¿Quién realiza qué acciones en relación al objeto compartido? Las reglas son la cultura compartida del sistema de actividades con regulaciones explícitas e implícitas, restricciones, procesos, prácticas culturales, normas, puntos de vista, convenciones, etc. Y el resultado, que es el outcome o salida, es aquello que se espera alcanzar o lograr. En este sistema de actividades, la relación sujeto-objeto está mediada por los artefactos o herramientas que pueden ser físicos, intelectuales o materiales. La relación sujeto-comunidad está medida por las reglas. La relación objeto-comunidad está medida por la división del trabajo. Cada uno de estos términos es históricamente formado y susceptible al cambio. Bajo esta teoría, entendemos que las interpretaciones no solo se encuentran mediadas por procesos cognitivos, sino que el sujeto, a su vez, tiene diferentes relaciones con otros elementos que van a estar presentes al momento de realizar la interpretación. En este proceso, la relación sujeto-objeto ocurre mediatizada por la historia de sus relaciones con otras personas o grupos y con su contexto organizacional y social, y a su vez integrada cognitiva y afectivamente. El cerebro social es la base del lenguaje literal y figurado. Es por estos sistemas funcionales que contamos con eficientes mecanismos de cognición social, intersubjetividad e inteligencia social. Una prueba de ello es que estos módulos cognitivos están inoperantes en los casos de autismo y conllevan a un déficit del componente pragmático del lenguaje, que es la fuerza ilocutiva. En la teoría de los actos del habla encontramos tres conceptos interesantes: el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. El acto locutivo es el significado literal del discurso. El acto ilocutivo es la intención del discurso situacional y el acto perlocutivo es el efecto que causa en el oyente. Para todo esto encontramos un concepto muy importante también, que es la fuerza ilocutiva, que de acuerdo al contexto van a ser gestos, ademanes, timbre de voz, mirada, postura, entre otros. El cerebro social permite interpretar el habla y el contexto de la comunicación humana a través de los indicadores de la fuerza ilocutiva. Análisis ontogenético del lenguaje figurado. Un análisis ontogenético implica unidades de tiempo de meses y años. Vamos a ver el orden ontogenético de la aparición de los sistemas de memoria. Como podemos ver en este cuadro, encontramos en el número 1 a las memorias procedimentales. De 0 a 2 años de edad, el bebé desarrolla memorias de esquemas sensoriomotrices base de habilidades motoras. Número 2. Memorias sensoriales. En el segundo año de vida se desarrollan los sistemas de alerta para la supervivencia. Número 3. Memorias semánticas. A los 3 años de edad se desarrollan con el lenguaje hablado. Número 4. Memorias operativas, que se da entre los 4 y 5 años de edad, se desarrollan con el lenguaje autodirigido y son la base de las habilidades de categorización conceptual e inferencia. 5. Memorias episódicas, que va entre los 6 y 7 años de edad, se desarrollan almacenes de recuerdos autobiográficos y que son la base de la personalidad. Ahora, ¿cuál es la ontogénesis de las habilidades metapragmáticas? La ontogénesis de las habilidades metapragmáticas inicia a partir de los 4 años, cuando los niños desarrollan la cortesía lingüística, que es la utilización exclusiva del estilo directo de las peticiones. A partir de los 7 y 8 años aparecen las demandas indirectas. El niño puede manipular la forma y el contenido de peticiones indirectas. Las investigaciones indican que la capacidad metalingüística requiere de la participación de una multitud de habilidades metacognitivas, tales como las metaatencionales, metamnémicas y metainferenciales, entre otros. Desarrollo de las habilidades de categorización metafórica. Como ya sabemos, la metáfora es un proceso de categorización conceptual. La evolución ontogenética del lenguaje figurado, en particular de la metáfora, se basa en el desarrollo de las habilidades de categorización conceptual. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son elementos a partir de los cuales se construye el pensamiento proposicional, proporcionando así un medio para comprender el mundo. Los conceptos se usan para interpretar el curso de nuestra experiencia
clasificándola como algo que es de algún tipo particular y relacionándola así con el conocimiento previo. La noción de concepto es central para la mayor parte de las ciencias cognitivas. Categorización. Es un proceso por el cual entidades distintas son tratadas como equivalentes. Es una de las actividades cognitivas fundamentales y omnipresentes. Es fundamental porque la categorización nos permite comprender y hacer predicciones acerca de los objetos y sucesos de nuestro mundo. Los conceptos son las representaciones mentales de las categorías. Pero ¿cómo se da el proceso de formación de conceptos? Según Piaget, el proceso de formación de conceptos se da a través de la actividad solipsista, a través de la construcción. Mientras tanto que Jerry Fodor, él menciona que la formación de conceptos se va a dar a través del ignatismo y que la formación de los conceptos va a ser automática. Existe un autor también, que es muy importante mencionarlo, que es Vygotsky, que es conocido como el Mozart de la psicología. Él menciona y nos propone un doble sistema de formación de conceptos organizados en una estructura jerárquica piramidal. Él menciona, dice que hay conceptos vulgares, concretos, perceptibles, que van a ser generados en la actividad cotidiana principalmente por razonamiento inductivo de lo particular a lo general. Y que también hay otro tipo de conceptos que son los conceptos académicos o abstractos que van a ser generados en la enseñanza escolarizada, principalmente por un razonamiento deductivo de lo particular a lo general. Un análisis microgenético implica unidades de tiempo de milisegundos y segundos. Implica también el uso de test psicométricos y trabajo de laboratorio. El modelo dominante en esta área es la psicología del procesamiento de información, en el cual encontramos sistemas de memoria, por ejemplo las memorias sensoriales, que van a registrar una información y la retienen entre 0.5 a 2 segundos, por lo cual solo capta características físicas del estímulo. Las memorias a corto plazo, también denominado la memoria del trabajo, almacena de manera transitoria, reconoce y categoriza la información, o sea el significado. La memoria a largo plazo, por su parte, almacena de forma permanente e ilimitada e interactúa con las memorias de corto plazo. Ahora bien, ¿cómo se da la interacción entre las memorias de corto plazo y las memorias de largo plazo? Para ello vamos a utilizar el modelo modal y multialmacén de Atkinson y Shiffrin. Para entender este modelo de memoria de Atkinson y Shiffrin necesitamos conocer cómo fluye la información por los distintos almacenes. Los datos se mueven entre los registros sensoriales, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, en función de las necesidades del sujeto. En primer lugar, la información es captada por los sentidos y al menos una buena parte de ella es almacenada en los registros sensoriales. Por otro lado, mucha de la información que queda almacenada en los registros sensoriales es solamente ruido, enfocada por la propia información o por el propio sujeto que la escribe esta información. Así, los procesos atencionales se encargan de seleccionar la información relevante para el sujeto y de desplazar estos datos a la memoria a corto plazo. Una vez allí, estos datos son procesados e interpretados. Si la información es mucha, difícil de asociar con algún conocimiento previo, poco saliente, y no ponemos en marcha una estrategia de memorización como la repetición, probablemente esta información se terminará perdiendo. Por el contrario, es muy probable que el resto de información pase a la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo se guarda toda la información que puede ser útil o relevante para un futuro. Esto permite que podamos llevar información de la memoria a largo plazo a la memoria de corto plazo para integrarla con nueva información de los registros sensoriales o para utilizarla en algún tipo de procesamiento ejecutivo. La memoria es un proceso cognitivo complejo, no siempre fiable, que está implicado en una multitud de procesos y conductas. Así, entender su funcionamiento es algo esencial si queremos saber cómo influye en nuestra conducta o por qué tiene un peso tan relevante en aspectos tan importantes como la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es importante hablar y enfocar este tema a la memoria operativa, pues es la base de la metamemoria y tiene tres funciones:
aprender, razonar y comprender. El operario bucle fonológico es el habla interna. Sus funciones son repasar para aprender y memorizar. El operario agenda visoespacial es la manipulación de imágenes visuales y espaciales, cuyas funciones son actualizar imágenes que están en las memorias a largo plazo y crear escenarios futuros. Por su parte, el operario de almacén episódico tiene función de recuperar recuerdos autobiográficos para contextualizarlo con su cultura. El sistema de control ejecutivo central es el que genera los recursos atencionales según la tarea de aprendizaje, razonamiento o comprensión. Para explicar mejor esto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar los ejemplos que hemos tomado anteriormente. Esta mujer es una perra y mi abogado es un tiburón. De estas dos metáforas, vamos a explicarlo a través de este sistema. En el bucle fonológico es donde se procesan estos conceptos de mujer, perra, abogado, tiburón. Estas van a activar varias de las memorias a largo plazo, semánticas y episódicas, y aquí se van a evocar imágenes que van a la agenda espacial, y así poder hacer un razonamiento de inclusión de una clase dentro de otra en el ejecutivo central. Un análisis histórico-cultural implica conocer los instrumentos y sistemas simbólicos. La mente se desarrolla dentro de una cultura. Un avance civilizatorio es la creación de instituciones escolares básica y superior desde hace más de 1000 años. El nacimiento del aprendizaje escolar hace que la mente humana se desarrolle con la lectoescritura. Los medios masivos de comunicación imponen categorías sociales denominados estereotipos, que pueden ser raciales, nacionales, sexuales, profesionales, étnicos, deportivos, religiosos, artísticos, entre otros. La cultura y las prácticas socioculturales. George Lakoff mostró que la cultura y las prácticas socioculturales influencian en la manera de categorizar las cosas. Las metáforas son artefactos cognitivos con los que categorizamos y damos sentido a nuestro mundo sociocultural. Existen artefactos en 3 niveles: el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. En el nivel primario encontramos a 2, que son los ideales o conceptuales, y los materiales. Los ideales o conceptuales son, por ejemplo, una palabra. En este caso ponemos como ejemplo mesa, mientras tanto que en los materiales es el objeto en sí de una mesa. En el nivel secundario encontramos que son esquemas y guiones culturales. Los esquemas son modos de acción, mientras que los guiones culturales son creencias tradicionales, son normas, constituciones, entre otras. En el nivel terciario encontramos que hay artefactos de la imaginación, y por lo cual se van a construir obras de arte y procesos de percepción. Bien, como podemos ver en el ejemplo, la palabra demonio, que es la intención, es el rasgo, la analogía funcional, va a tener sus extensiones, sus significados de acuerdo a un contexto específico. Por ejemplo, para algunos puede ser demonio, puede ser un político corrupto, suegra entrometida, y para muchos el mismo Saddam Hussein. Para nuestro trabajo de campo contactamos a nuestros participantes, que fueron 2 jóvenes universitarios de 23 y 22 años, un hombre peruano y una mujer mexicana respectivamente. Ambos fueron entrevistados de forma presencial con todos los protocolos de seguridad y también a través de una llamada telefónica. Para realizar el análisis de las diferencias interpretativas entre contextos culturales, se utilizó como instrumento una lista de 25 frases metafóricas que se expusieron a cada participante. Luego se les preguntó: ¿qué cree usted que quiere transmitir la frase que acaba de leer? Con cada una de ellas. Mientras los participantes respondían a la consigna, se midió el tiempo de reacción. Lo anterior para poder comprobar el papel tan importante que juega la cultura en el desarrollo de los significados metafóricos. Las frases utilizadas fueron: 1. Esa mujer es un bombón de chocolate. 2. Ella entre todas, ella es la más dulce y caliente como un beso. 3. Sigues tan presente aunque no estés aquí. 4. Me quemas con la punta de tus dedos. 5. Ese hombre es un caballero sin armadura.
6. Quiero que tus labios de fuego abriguen los míos de hielo. 7. El cielo ha conspirado a mi favor. A un segundo de rendirme te encontré. 8. Espero que te trague la tierra. 9. El pasado es un mal sueño que acabó. 10. La vida es una rueda que te da 1000 vueltas. 11. Si tú no estás me falta el aire. 12. Si tú no estás aquí la gente se hace nadie. 13. Contigo adiós invierno, solo primavera. 14. Esa chica está en algodón. 15. Me matas con tu mirada de fuego. 16. Perdí la cabeza por una mujer. 17. Sin la mujer la vida es pura prosa. 18. Estoy chihuahua. 19. Se parece mucho al cielo y yo luciendo como infierno. 20. Ya dame la verde que quiero comer. 21. Bailando es pura candela. 22. Quiero una lápida para mi corazón. 23. Eres el pecado de la tierra que mi cuerpo necesita. 24. Soy el comandante de tu parte de adelante. 25. Yo caliento el banco de suplentes con la camiseta puesta para incluirme en tu futuro. Ahora veremos algunas respuestas que nos dieron nuestros participantes. Te voy a leer algunas frases. Ya, Y tú me vas a decir el significado de estas frases. Solamente es eso. ya. Vamos a empezar por la primera. Esta mujer es un bombón de chocolate. ¿Quieres que te diga qué entiendo de eso? Que es un bombón, que es linda, tiene un bonito cuerpo. Bien. Segunda frase. Ya. Ella entre todas, ella es la más dulce y caliente como un beso. La más dulce entre todas. Que es cariñosa y caliente. Caliente yo lo relaciono con algo sexual. Bien. Frase 3. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Que me están recordando a alguien. A pesar de que ya ella está en otro lugar o él está en otro lugar. Bien. Ok, dice, esa mujer es un bombón de chocolate. Lo primero que se me viene a la mente es que es bonita, es como tierna, como suave, pero es morenita, no sé. Y luego la segunda dice, ella entre todas, ella es la más dulce y caliente como un beso. O sea que ella entre todas es como la más. Es, bueno, sí lo dice en la siguiente oración, ella es la más dulce, es la más bonita, la más caliente, como que la más latina, por así decirlo, como la más guapachosa. La tercera dice, sigues tan presente aunque no estés aquí. Creo que me da a entender de alguien que a lo mejor terminó con una persona y en sus recuerdos, al caminar por la calle, lo que cocina o cualquier cosa, siempre lo recuerda o la recuerda. Participante 1. El participante peruano respondió correctamente las 25 frases metafóricas. Fue muy conciso y concreto en sus explicaciones. Esto se reflejó en su entrevista con duración de 7 minutos. Participante 2. En cuanto a la participante mexicana, presentó 4 errores en sus respuestas. Por ejemplo, en la frase número 18 que dice "estoy chihuahua", la cual es una frase conocida en el Perú pero no en México, también la frase 14 que dice "esta chica está en algodón", que igualmente se usa en el Perú pero no en México, la participante no las pudo explicar y reconoció no saber la respuesta. ¿Soy chihuahua? No sé. No sé qué es chihuahua. Me da a entender, estoy chipil, no sé. O estoy solo. O estoy muy feliz. No sé. Sin embargo, ella usó más palabras para explicar los significados, lo que se refleja también en el tiempo ocupado de su entrevista, de 11 minutos, contra 7 minutos del participante peruano. Y se puede observar también que usó metáforas dentro de sus mismas explicaciones. Por último, se encontró que los dos reconocieron que eran frases de canciones, relacionadas al amor y a la sexualidad. Además, la forma de expresar los significados de las frases fue distinta, debido a las palabras utilizadas en cada cultura. En cuanto a los tiempos de reacción, encontramos que la participante mexicana tuvo un promedio menor que el participante peruano, pero mayor tiempo de reacción en las frases individuales que contestó incorrectamente. Entonces, ¿por qué son diferentes los significados metafóricos?
El cerebro humano ha evolucionado como una máquina de búsqueda de semejanzas para categorizar y dar sentido a su mundo natural y social. Las metáforas son un tipo de razonamiento ad hoc, aserciones de inclusión en clases, tal como lo afirma Glucksberg y Kaiser en 1990. Esto es posible gracias a la articulación de los sistemas de memorias con el contexto cultural. Para hablar de la evolución filogenética del lenguaje figurado y del lenguaje literal, es necesario hablar de sistemas de memorias, que permitan las operaciones cognitivas de comparación e inferencias. Asimismo, la capacidad para juzgar semejanzas está limitada por los procesos perceptivos, cuya tarea es integrar las propiedades múltiples de los objetos. Está de más afirmar que esta es la base del razonamiento analógico y el lenguaje figurado. Es válido y claro enfatizar en las memorias semánticas, que conllevan los conocimientos del mundo externo. Son memorias a largo plazo de diferentes campos semánticos. Las memorias operativas, que tienen relevancia en los estados conscientes y que se han desarrollado con el lenguaje autodirigido, y que son la base de las habilidades de categorización conceptual e inferencia, y las memorias episódicas, que tienen que ver con recuerdos propios autobiográficos que son la base de la personalidad. El marco teórico y lógico está basado en las memorias mencionadas que nos permitirá brindar un sustento coherente y válido a los resultados de la aplicación de una prueba de interpretación de series de frases metafóricas, específicamente en los sistemas de memoria semántica, operativa y episódica, ya que estos son de origen sociocultural. Esto quiere decir que son funciones psicológicas superiores y exclusivamente humanas, según la teoría sociocultural del psicólogo Lev Vygotsky, que indica que el aprendizaje y la adquisición de conocimientos se encuentra directamente relacionada con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es decir, que responde al proceso de socialización. En términos resumidos, se habla de la acción mediada agente-instrumento, que viene a ser el uso o aplicación de los procesos mentales mediatizados como las cogniciones, las emociones y self que nos brindarán un producto. El lenguaje figurado se dota de sentido gracias a los sistemas psicológicos creados por la cultura. El lenguaje figurado difiere del lenguaje literal en que las figuras del habla conectan memorias semánticas y episódicas. Por ejemplo, las metáforas obran una proyección comparativa de información entre dominios conceptuales. Al escuchar las palabras que componen cada frase ocurre un acto de introspección, en el cual se puede observar cómo el operador denominado bucle fonológico transforma la voz articulada en códigos en cada uno de los dos sujetos evaluados, es decir, se transforman en palabras con significados independientes entre personas, esto debido a la activación automática de memorias semánticas y episódicas. Asimismo, las memorias episódicas autobiográficas activan y seleccionan imágenes que se actualizarán en el operador agenda visoespacial. Estas imágenes alimentarán nuestra fantasía, en muchos casos de las frases con una connotación sexual o sentimental. La memoria de trabajo, activada por las palabras que componen cada frase metafórica, manipula palabras e imágenes, es decir, genera las denominadas fantasías o recuerdos. Se puede inferir que las capacidades interpretativas y de procesamiento de información es ampliamente diferente entre los sujetos evaluados. Teniendo en cuenta su contexto sociocultural, podemos inferir que el sujeto 1 tardó más que el sujeto 2 en brindar una reacción al estímulo o frase que viene a ser una respuesta basada en sus memorias episódicas y semánticas, y que el sujeto 2, al ser de otra cultura diferente, cultura mexicana, tuvo ciertos problemas para responder, entender o brindar una respuesta a las frases que contenían palabras relacionadas con la cultura y contexto sociocultural peruano. Frases como "esa chica está en algodón". Esto se explica ya que el lenguaje figurado difiere del lenguaje literal en que las figuras del habla conectan memorias semánticas y episódicas. Categorizamos el mundo con metáforas. El lenguaje figurado difiere del lenguaje literal en que las figuras del habla conectan memorias semánticas y episódicas. Las diferencias interpretativas entre contextos culturales se encuentran mediadas por factores contextuales, histórico-culturales. La cultura juega un papel importante en el desarrollo de los significados metafóricos.